Universidad San Pablo a la psicología. Adelante, Fernando, puedes comenzar. Agradecemos tu disposición el día de hoy. A ver, muy buenas noches. ¿Se me escucha bien? ¿Me podrían confirmar, por favor? Sí, se escucha muy bien. Perfecto, muchas gracias. Y gracias a todos los miembros aquí conectados, ¿no? Para mí es un placer poder estar aquí en este momento para dar una charla que yo diría mucho más que importante a todos los que estamos dentro de las carreras de ciencias de la salud, ¿no? En mi caso, yo psicología, entiendo yo la mayoría de todos los participantes, medicina, así que un saludo a cada uno de ustedes, ¿no? Espero poder, resolver algunas dudas, poder también traer nueva información, por más que este tema no es nuevo, lo sabemos todos. Y bueno, sí me gustaría, no sé cómo se maneja la dinámica aquí, si pueden prender algunos de sus cámaras para no sentirme solo también, no sentirme que, sino más bien poder ver algunos rostros, ¿no? Si es que cabe la posibilidad. Bueno, yo voy a comenzar primero presentándome que, como bien me presentaron, soy psicólogo, psicólogo orientado a la psicología clínica, por lo tanto, el tema del tabaco como una problemática social y de adicción, es también de eh, interés propio, ¿no? Interés personal, pero interés también, vuelvo a repetir, de todas las carreras de ciencias de la salud. Así que, diciendo esto, voy a comenzar compartiendo el material que he preparado para todos. Saludos, bienvenidos a cada uno de los que se van conectando y vamos a iniciar con el título de este tema, ¿no? El cual lleva por nombre el tabaco, consecuencias y prevención. Yo voy a hacer una pregunta aquí, espero no tengan ningún tipo de roche ni nada. Y la primera pregunta que voy a hacer es si alguno de ustedes ha experimentado la sensación del tabaco. O conoce algún familiar, conoce a alguien muy cercano, eh, alguno de ustedes, o quizá ha tratado personas, ha visto en sus prácticas, entiendo yo, con este problema, alguno de ustedes, no necesariamente que ustedes lo hayan consumido. ¿Puedo ver ahí alguna reacción? Muy bien, ahí tenemos a uno, muchas gracias. Muy bien, ¿por qué pregunto esto, no? Porque hoy en día todos sabemos que el tabaco, el cigarrillo, es una droga legal, ¿no? Es una droga legal. Entonces, podemos ver a las personas caminando, yendo a su centro de labores, inclusive dentro de centros públicos o privados, haciendo la conducta de fumar. Justamente ayer, 31 de mayo, recordamos una fecha importante que tiene que ver contra el uso justamente de este hábito, ¿no? Que es el fumar. Pero yo quiero primero iniciar con esta frase que llamó mucho mi atención. Y es que la industria del tabaco, si bien es cierto, fue creada por personas, es distribuida por personas y a la vez mata personas. No sé si se han puesto a pensar en esto. Y esto, bueno, también se puede traducir a otros componentes dañinos para la salud, pero quiero ser enfático y específico con el tabaco, ¿no? Esta industria es muy grande. La industria del tabaco, como seguramente las industrias de las bebidas alcohólicas, es muy, pero muy poderosa y millonaria en el mundo empresarial, en el mundo del marketing, en el mundo de la publicidad, en el mundo del mercado, ¿no? Pero lamentablemente sabemos que este producto no hace nada más que destruir la salud, destruir familias, destruir sueños y destruir, en pocas palabras, la vida, ¿no? Mata a las personas. No es algo inofensivo, no es algo que debe subestimarse por ni siquiera ninguno de nosotros, ¿no? Ahora bien, si bien es cierto, lo que voy a presentar no es el fondo del tema, sí es algo un poco para ilustrarlos y también darles un poco de este conocimiento cultural, ¿no? Cómo es que se origina el comercio del tabaco, cómo es que se descubre y se profundiza y se inserta en el mercado, pues entendamos que el tabaco es una planta que nace aquí en nuestro continente americano y fue descubierta por los primeros europeos, ¿no? Cuyos ojos vieron
a estos indígenas americanos fumando en pipas las hojas de tabaco. Es ahí donde se descubre ante el mundo viejo, Europa, el mundo conocido, que los indígenas, los aborígenas americanos, usaban esta planta como un uso quizá medicinal, como un uso distractor, ¿por qué no? Y fueron ellos los que introdujeron esta práctica, los primeros europeos, al continente viejo, ¿no? Al viejo continente a mediados del siglo XVI. Y acá surge el nombre de alguien muy importante que es un diplomático, el francés Jean Nicot, al que la planta, sí, muy bien, ahí está, le debe el nombre genérico de la nicotina. ¿Mm? Jean Nicot no solamente fue un diplomático que introdujo en el resto de Europa el tabaco, ni tampoco que lo difundió, sino que fue un férreo defensor, ¿no? Fue un férreo defensor del consumo de tabaco. Él fue francés, entonces ya sabemos de dónde deriva el nombre de esta sustancia adictiva, ¿no? Que es la nicotina. Muy bien, continuamos viendo cifras del mundo, cifras proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud y su actual director. ¿Qué nos dice él, no? El director de la Organización Mundial de la Salud dice, cada año el tabaco mata a 8 millones de personas, como mínimo, y a varios millones más padecen de cáncer de pulmón, tuberculosis, asma y otras enfermedades pulmonares crónicas, dice él, causadas por el tabaco, ¿no? Esto lo refirió él hace no más de 2 años y todos aquí sabemos que la OMS clasificó el tabaco como una adicción y lo podemos encontrar en el manual, ¿no? En el CIE-10, en el código F17, dentro de trastornos mentales y del comportamiento debido al uso del tabaco. Es decir, el tabaco es una droga, ¿no? Se crea una adicción. Y para ello también debemos conocer el panorama local. Estos datos que nos proporciona el Ministerio de la Salud de nuestro país, Perú, fueron tomados este año. Gracias al Diario de la Gestión, la información dice lo siguiente, ¿no? Aproximadamente en el Perú, 22.000 personas fallecen anualmente por enfermedades relacionadas al consumo del tabaco. Entre ellas, obviamente, está el cáncer, ¿no? El cáncer a los pulmones, el cáncer a los riñones, el cáncer a la vejiga, el cáncer vocal, oral, ¿no? Pero más que eso, también aumenta el riesgo de desarrollar síntomas graves al coronavirus. No podemos sacar esto fuera de contexto, ¿no? Ya que hoy en día seguimos viviendo una pandemia mundial, y aquí en el Perú, a nivel local, seguimos en un estado de emergencia, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí la implicancia, la importancia que tiene que ver y la gravedad, ¿no? Hasta dónde puede llegar una persona con un hábito arraigado ya en su ser de consumir o fumar tabaco. Algunos preguntarán, podrían preguntar si no existe diferencia entre el consumo por sexo, ¿no? El consumo del tabaco, y la verdad es que las investigaciones arrojan que no. Es decir, no se ha encontrado una diferencia significativa, ¿no? Por preferencia o consumo, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Ahora, algo muy importante aquí también, ¿no? Lo importante y lo interesante es, ¿será que si yo no fumo, pero vivo en un ambiente o me rodeo con personas que ya tienen el hábito de fumar, será algo que me afecta? ¿Debería preocuparme? ¿Podría yo adquirir alguna de esas enfermedades como cánceres, por ejemplo? Y la verdad es que sí. A este tipo de personas se les conoce como fumadores pasivos, ¿no? Que podemos ser tú y yo cada vez que vamos a la calle y aún con nuestra mascarilla podemos inhalar ese humo expulsado por un fumador, ¿no? ¿Cuál es el concepto del fumador pasivo? Es aquella persona que se encuentra en un ambiente cerrado e inhala ese humo de tabaco procedente, claro, de una persona que sí está fumando de manera activa, ¿no? Pero nosotros al inhalar ese humo tóxico, entonces nosotros también somos fumadores pasivos.
Ahora, esta situación, y miren este dato, puede reproducir en el no fumador, que podemos ser tú, yo, las mujeres embarazadas, incluso los niños, la situación de un fumador activo que consume de 4 a 10 cigarrillos. Eso es increíble y eso es alarmante. Y la pregunta es, ¿cómo y por qué? Pues porque el humo que aspira el fumador pasivo, vuelvo a repetir, aquel que no está fumando de manera activa, pero está inhalando ese humo, contiene ese humo que aspira el fumador pasivo, contiene una concentración de determinados componentes tóxicos que es muy superior a la del humo que aspira el fumador directo. O sea, lo que aspira un fumador pasivo es eh, totalmente y mayormente peligroso, ¿no? Tóxico. Ahora, muchos estudios acerca del tabaquismo, sobre el tabaquismo pasivo, han demostrado que el humo de segunda mano, vuelvo a repetir, el humo expirado por otra persona, puede llegar a causar cáncer y enfermedades cardiovasculares, complicaciones respiratorias, entre otras. Todos aquí sabemos que dentro de la medicina existen dos grupos generales de enfermedades, las enfermedades transmisibles y las no transmisibles, ¿no? Y para nosotros no es un secreto saber que dentro de la tasa, ¿no? De, digamos, donde personas más se encuentran afectadas o presentan este tipo de enfermedades son las enfermedades no transmisibles, ¿no? Las que tienen que ver con el estilo de vida. Por ejemplo, vuelvo a repetir, este tipo de enfermedad, ¿no? Los cánceres, las enfermedades cardiovasculares, que muchas de ellas son adquiridas a través del uso y el hábito de fumar tabaco, ¿no? Y no es una casualidad que esta sea una problemática entonces social y de salud muy, pero muy urgente. Y que aunque lleva mucho tiempo y aunque lleva muchos años, no ha disminuido para nada la tasa, ¿no? La tasa de mortalidad o morbilidad. Ahora, hay una población totalmente vulnerable y que es este, muy preocupante, ¿no? Que son los niños, que son los bebés. Aquellos niños que viven con padres que tienen el hábito de fumar pueden llegar a sufrir de infecciones respiratorias, pueden llegar a tener también riesgos y problemas pulmonares. E incluso se ha estudiado, se ha verificado que los bebés pueden llegar a morir de manera súbita, ¿no? Si es que el padre, si es que la madre, pues fuman de manera constante, es decir, son fumadores activos. ¿Y esto cómo se puede traducir? A través de este pequeño esquema, ¿no? Es el aire contaminado que es inhalado, empeorando la condición incluso de aquellos niños con condición asmáticos, ¿no? Favoreciendo la bronquitis y llevando a una posible neumonía o una neumonía, ¿no? Cosa que es fulminante para la mayoría de esta población, la población infantil, los niños. Ahora yo te digo, ¿no? Dentro de aquellos que respondieron la pregunta, ¿cuántos niños, sobrinos, nietos, etcétera, estarán pues expuestos en sus propios hogares, ¿no? A ese tipo de peligro, siendo estos niños calificando esta población como fumadores pasivos y de riesgo, ¿no? Porque viven en ese ambiente, es un ambiente crónico, ¿no? Y no va a tardar mucho tiempo para que ellos puedan generar síntomas y enfermedades. Y si vamos a hablar del tabaco, pues tenemos que ver de manera rápida y breve cuáles son las sustancias dentro de ella, ¿no? Primero, los alquitranes. ¿Qué son los alquitranes? Bueno, para comenzar, los alquitranes, que son una sustancia justamente importante dentro de este componente, es el más cancerígeno, ¿ok? Es el más cancerígeno y es el responsable del 30% de todos los tipos de cáncer, ¿no? Y el del 90% del cáncer de pulmón, ¿ok? Entonces tenemos los alquitranes
Tenemos el monóxido de carbono, que es el causante de más del 15% de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Podemos verlo aquí, incluso en el gráfico, el monóxido de carbono como gas de tubo de escape. Y lo que no faltaría prácticamente, y lo que en sí ha hecho grande a esta industria, que es la nicotina, ¿no? ¿Por qué la nicotina? Porque la nicotina es lo que produce la adicción, lo que produce la dependencia física en la persona, en el consumidor. Es la nicotina la que estimula la liberación de dopamina en el cerebro, ¿no? Estos neurotransmisores que se encargan justamente de experimentar placer, regular el estado de ánimo, y es lo que a todos nos puede volver en adictos. Sé que la nicotina la puedes encontrar incluso en los cigarros electrónicos, ¿no? Y ahí está presente. Así que no ha cambiado mucho tampoco el panorama, ¿no? Respecto a un cigarro tradicional o un cigarrillo electrónico, ¿no? Después vamos a hablar un poco más a profundidad. Bueno, ¿cuáles son los problemas principales? Ahí vamos a ver las enfermedades a nivel respiratorio. Está en el cáncer del pulmón, que es de por sí el principal. ¿Sabían ustedes que antes de la introducción o de la industria del tabaco en Estados Unidos, donde fue algo exponencial, fue un boom, había poco índice de cáncer de pulmón? Prácticamente era algo muy poco común, prácticamente ni siquiera visto con la alerta de hoy en día, obviamente. Y fue a raíz de investigaciones, las primeras investigaciones, cuando se insertó el mercado en Estados Unidos, que comenzaron a llegar casos de personas con cáncer de pulmón, con antecedentes de haber fumado, ¿no? De haber fumado y ingerido el tabaco. ¿Sí? Así es. También enfisemia pulmonar. Bueno, a nivel cardiovascular, pues favorece la arteriosclerosis en todas las arterias, dentro de ellas las coronarias. Y a nivel digestivo, los dientes con caries, pérdida de color natural, y eso lo podemos ver incluso en las imágenes, ¿no? Todos sabemos que en las imágenes de cajetillas de cigarros, por norma, tienen que presentar lo que en verdad sucede en el cuerpo humano, ¿no? Pero sin embargo, eso no es un impedimento para que las personas sigan consumiendo y comprando, ¿no? Bueno, eso y la pérdida de color natural de los mismos. Y a nivel urinario, pues cáncer de vejiga y cáncer de riñones. A nivel óseo, favorece la osteoporosis, ¿no? Y para las embarazadas, esto puede traer, primero, que los bebés nazcan de forma prematura, que nazcan faltos de peso, que tengan complicaciones respiratorias, ¿no? Una madre fumadora, entre otras complicaciones más, tanto para ella, pero sobre todo para ese bebé que está naciendo dentro, se está formando dentro de ese vientre, ¿no? Y a nivel general, contribuye al envejecimiento prematuro. ¿Mm? Entonces, son algunos problemas, no son todos, pero son los principales que yo he querido escoger para poder compartir en esta ponencia. Ahora bien, sabemos que la nicotina, como el componente adictivo, de por sí ya facilita a que esta industria siga creciendo, ¿no? Porque, como les repito, tiene todos los criterios de una droga y ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero hay otros factores que también favorecen que el consumo siga y no pare. Uno de ellos es su fácil adquisición, ¿no? Los podemos encontrar en todos los supermercados, en bodegas, en kioscos. Cuando vas, bueno, ahorita ya no estamos yendo a escenarios deportivos o conciertos, ¿no? Públicos, pero antes de la pandemia nosotros era infaltable juntamente con la señora que vendía la gaseosa, Coca-Cola y la canchita, la cajetilla de cigarros, pues, ¿no? O sea, la fácil adquisición que hay es un factor por el cual facilita también el consumo de este producto, ¿no? Pero también la facilidad y la poca restricción legal, porque, como les repetía, es una droga legal, ¿no? Aquí y en muchas partes del mundo es una droga legal, ¿no?
La publicidad y mercadeo, el marketing que siempre innova, ¿no? Y bueno, después les voy a dejar aquí quizá algunos videos más interesantes que hablan acerca de todo este trabajo maquiavélico, ¿no? De todo este trabajo gigante de las industrias y las falacias y las mentiras que por mucho tiempo y por muchos años hacia la comunidad científica iban compartiendo, ¿no? Respecto al tabaco. Pero la publicidad y mercadeo eh, es totalmente grande y gigante, por más que quizá no sea común ver publicidad, comerciales televisivos de marcas de cigarro, pero por ejemplo, los actores, personas de renombre, incluso antes, ¿no? Antes, en los dibujos, siempre había un personaje fumando, ¿no? ¿No? Con su pipa clásica, como por ejemplo Popeye el Marino, o los que veíamos el Chavo del Ocho, el mítico Don Ramón o Profesor Girafales, entre tantos. ¿Y ustedes creen que eso lo hacían gratis? No, no, claro que no. O sea, todo es una industria grande y gigante, ¿no? Y bueno, para seguir avanzando, también está el reforzamiento social. Porque pues si estás con un grupo de amigos, ¿no? Y todos están fumando, y tú no lo estás haciendo, vas a sentirte como el raro, ¿no? Vas a sentirte como el que no encaja, ¿cierto? Entonces, el componente social es un factor muy fuerte que no habría que descartar, ¿no? Y que facilita el consumo, ¿no? El consumo del tabaco. ¿Por qué? Porque si estás fumando te da un sentido en las mujeres, sensualidad, de los varones, virilidad, ¿no? Masculinidad, seguridad. Si tú, te decía, si tu grupo lo está haciendo, sentido de pertenencia. Entonces, es también un reforzador, es un factor importante, ¿no? El reforzador social. Pero como les decía, el uso del tabaco cumple criterios para ser llamado una adicción. Primero es el hábito, ¿no? Y ustedes saben, porque son especialistas, ¿no? Debido a la carrera que están llevando medicina, cómo es que la nicotina y todos los componentes que en una droga pueda haber, se adapta el organismo a la droga, ¿no? El organismo se adapta a la droga, produciendo menos efecto, por lo tanto, debe incrementarse, ¿no? Debido al criterio de la tolerancia, ¿no? El organismo es capaz de tolerar esos porcentajes de consumo, esos niveles de consumo, pero te va a pedir más. Entonces ya no te va a satisfacer fumar unos cuantos cigarrillos, ahora vas a sentir la necesidad de fumarte una cajetilla completa y así sucesivamente irá incrementando dicha necesidad, ¿no? Porque tu cuerpo ha llegado a la etapa de la tolerancia, ¿no? Donde soporta esas dosis elevadas y te va a pedir más. Y normalmente esto provocaría, dice, una intoxicación aguda. Y el otro criterio es el criterio de la dependencia, ¿no? Donde ya eres prácticamente un esclavo de la droga, estás sujeto a la droga. Humanamente no habría forma, ¿no? Por ti mismo de salir de ahí. La droga, entiéndase, te llega a dominar. Tú simplemente estás sujeto a ella, ¿no? Cuando has llegado ya a este punto. ¿Y cuáles son las fases de la adicción? Bueno, esto lo podemos ver quizá también, de hecho, ¿no? En diversas drogas o en el mismo alcohol. Primero la fase de la precontemplación, donde lo haces de forma experimental, ¿no? Primero no hay peligro. Y esto, lamentablemente, debido a la facilidad, a la difusión, al reforzamiento social, esto se ve pues en los colegios, incluso de nuestro país, en los colegios, saliendo del colegio, fuman en los kioscos, en las esquinas, y te digo, ¿no? En las fiestas, reuniones sociales. Entonces, la sensación de no hay peligro encaja con la población adolescente, ¿no? La población más confiada, la población donde todos nos creemos superhéroes, donde nada nos va a pasar, donde somos prácticamente, este, podemos soportarlo todo y tolerarlo todo y nos comemos el mundo.
Y de eso se ha aprovechado el mercado del tabaco, ¿no? La industria tabacolera. De esto se ha aprovechado. Por eso uno de sus públicos objetivos son los adolescentes, los jóvenes. Y hay frases sorprendentes, de verdad, frases muy sorprendentes de los fundadores, de los primeros magnates, cuando se dieron cuenta que la población adolescente, joven, incluso los niños era una población objetivo para que emerja esta industria. Y bueno, es la fase de la precontemplación. Luego la fase de contemplación ya hay una conciencia, crece la conciencia de que eso puede traer repercusión dañina, negativa en mi salud y se plantean la posibilidad de dejarlo. Y pasa a la fase de la acción, donde puede llevar a cabo recursos y medidas para no fumar. En ese sentido, puede incluso acudir a ayuda. De hecho, ayuda voluntaria o involuntariamente, los familiares se dan cuenta y él pone de su parte, por eso es que se llama fase de acción, donde pone a cabo esos recursos que cuenta y medidas para evitar fumar nuevamente, ¿no? Después se consolida y se mantiene esa conducta por la cual tanto se ha esforzado, que es dejar de fumar, pero nunca está de más, y lamentablemente, pues, existe la fase de la recaída, ¿no? Y no podemos nosotros engañarnos, pero sí podemos trabajar ya de manera preventiva, ¿no? Una vez que la persona se encuentre en la fase de la consolidación, implementar estrategias para prevenir las recaídas. En todo caso, saber que la recaída, pues, está dentro de esta fase, ¿no? De esta fase de cualquier tipo de adicción y vuelve a la fase de la precontemplación, ¿no? Lo cual para algunos, o para muchos, puede llegar a ser incluso más fuerte, ¿no? Y más nociva que cuando empezó, ¿no? Porque hay ya cosas más comprometedoras, ¿no? Como por ejemplo, ha tenido una experiencia prácticamente de liberación y vuelve a recaer, puede sentirse peor la persona, o por eso le digo la importancia de trabajar todas estas fases con la persona de una manera educativa y también implementar estrategias para evitar una recaída, ¿no? En el mayor de los casos posibles. De hecho, ¿no? Cuando la persona se ha planteado dejarlo, presenta síndrome de abstinencia, ¿no? Típico en todas las drogas, ¿no? Algunos que he podido buscar y compartir con ustedes ahora son los dolores de cabeza, falta de apetito, contracción muscular, vómitos, debilidad, falta de concentración, ansiedad por comer, irritabilidad, entre muchas otras como pueden ver aquí, ¿no? Ahora, la fase del síndrome de abstinencia debe también trabajarse, manejarse. Sabemos que el síndrome de abstinencia pues no es para siempre, tampoco, pero sí es una fase muy importante para poder evitar las recaídas, ¿no? Y poder más bien trabajar con la persona justamente viendo otras alternativas, viendo incluso qué suplementos, si es necesario, qué medicamentos y terapias, ¿no? Terapias psicológicas que vayan de la mano. Ahora, esto que les voy a compartir, ha sido publicado por la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Derivada obviamente de la OMS. Y los que les voy a compartir aquí, algunos quizás les sea novedoso, ¿no? Son medidas efectivas para el control del tabaco, ¿sí? Y lo primero que yo quiero resaltar es lo que ellos dicen acá, ¿no? En la parte izquierda dice que, si bien es cierto, existen programas de prevención en los colegios, en las escuelas, y que políticamente son muy aceptadas, hay una realidad cruda, que es que puede que a corto plazo tenga un efecto positivo, pero a largo plazo vemos su inefectividad. Miren ustedes, de hecho, la Organización Panamericana dice que se ha hecho estudios, se ha hecho investigaciones y hay hipótesis, ¿no? Que justamente objetan por el momento esta medida de prevención como única en todo caso, ¿no? Porque dice que incluso puede llegar a incrementar el conocimiento de los peligros, sí, eso es verdad,
como lo estamos haciendo quizá ahora mismo, pero no conduce a disminuir la conducta de manera objetiva, de manera clara. ¿Mm? Es como, por ejemplo, las charlas de no evitar las relaciones sexuales sin preservativos, algo así, por ejemplo, ¿no? Poca efectividad. Pero entonces, ¿qué alternativas nos da la OPS? Dice que se debería estimular el pensamiento crítico, y aquí es muy importante, ¿no? Entender cómo el pensamiento crítico en los chicos puede llegar a ser mucho más que una arma poderosa para, en verdad, si es que queremos ver un cambio, un efecto a largo plazo, ¿no? De prevención. ¿Por qué el pensamiento crítico? ¿Y acerca de qué? La misma OPS aclara, ¿no? Acerca sobre los problemas del mundo real, tales como la ciencia de la adicción, el rol del mercadeo para vender cigarrillos, ¿no? Cómo es que funciona esa industria poderosa hoy en día, las políticas incluso que protegen a dicha industria, ¿no? El costo que trae el uso justamente del consumo de tabaco y también, y también cómo esto segundo, proporcionaría el entender para el joven, ¿no? Que estos hechos están relacionados con las ciencias sociales, con las matemáticas, con la economía y con un factor integral eh, de lo que en principio uno quizá no se imaginaba. Entonces, desarrollar el pensamiento crítico es valiosísimo, ¿no? Lo que dice la OPS no debe pasar desapercibido. El integrar de esta manera la problemática del tabaco, dice, en los currículos escolares, ayudaría a que las escuelas puedan enfocarse en lo que deberían estar haciendo mejor, que es, y justamente lo he resaltado, enseñar a los niños o a los adolescentes a desarrollar su pensamiento crítico. Porque la verdad, y aquí todos lo sabemos, ¿no? Los profesores que quizá eh, más orgullosos están por exigirle a sus alumnos, no son aquellos que les dan todo, sino aquellos que buscan desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Cosa que motiva más porque está dentro de un esfuerzo cognitivo, de un reforzamiento y motivacional, de querer aprender, de querer descubrir más, despierta curiosidad y no es de algo ajeno, ¿no? Cuando ya pones estas variables de cómo afecta tu economía, cómo afecta a esas otras áreas de tu vida y no solamente de tu vida, ¿no? Sino a nivel macro, de hecho genera interés, ¿no? Pero lo importante aquí es desarrollar pensamientos críticos, no solamente ir y decir lo que, seamos sinceros, ¿no? Muchos ya sabemos, o muchos pueden saber, ¿no? Que fumar es malo, pero ahí nomás queda. Y el mensaje, no profundiza más. Entonces eso es algo que yo sí les comparto. Nuevamente digo, no es mi idea, es una alternativa de la Organización Panamericana de la Salud y lo pueden encontrar bajo ese título, ¿no? Medidas efectivas para el control del tabaco, OPS. Van a ver ahí un artículo más extenso. Ahora, ¿qué otras estrategias propuestas por la misma entidad podemos tomar? Primero, enseñar los efectos del humo de tabaco ajeno, es decir, promover la educación sobre el fumador pasivo, ¿no? Mostrarles a los jóvenes, a los niños, a las personas que no necesariamente el acto de fumar te va a traer estas enfermedades o dificultades a tu salud, sino simplemente si te rodeas o estás en espacios, ambientes donde se fuma, ¿no? Este es un mensaje más poderoso para la juventud que incluso los efectos del fumador activo, ¿no? Después, están también promover los ambientes libres de humo, ¿no? Reducen la probabilidad de que los adolescentes se conviertan en fumadores, dice, en un aproximado del 25%. Y también incrementan la posibilidad de que los mismos dejen de fumar si es que ya iniciaron. Y por último es, pues, aumentar los precios de cigarrillos mediante una subida de impuestos y las restricciones publicitarias, ¿no?
respecto a al producto del tabaco. De hecho, está prohibido vender tabaco a menores de edad, pero sin embargo, se sabe que el adolescente, el joven, eh, una vez que está obsesionado con esa idea, va a buscar las medidas o las maneras o formas de poder conseguirlo. Entonces, las leyes deberían ser más estrictas respecto a esto, ¿no? Como conclusiones, yo les digo lo siguiente. Lo único, lo único que le interesan a estas industrias, a las industrias tabacaleras, es suministrar la nicotina, porque saben que este, este componente, este compuesto es adictivo, es lo que genera la adicción, ¿no? Pero te lo pueden presentar de formatos diversos, ¿no? Es decir, no, el cigarrillo electrónico, mira, que eso es una herramienta para que tú dejes de fumar el tradicional y pues te va a traer mayores beneficios a tu salud y te lo venden bajo esa publicidad, ¿no? Pero si bien es cierto, aún hay investigaciones nuevas y todavía no se ha profundizado tanto como el cigarrillo tradicional por el tiempo, se está viendo los efectos negativos y síntomas que presentan las personas que están fumando incluso el cigarrillo electrónico, ¿no? Pero como les digo, incluso los cigarrillos electrónicos pueden contener nicotina. ¿Mm? Contienen nicotina, muchos de ellos. Y la adicción es una conducta compulsiva. Como les decía, ¿no? Tú no controlas la sustancia, sino es al revés. Tú no puedes salir de ahí por ti solo, es como una cárcel, ¿no? Necesitas de ayuda especializada y los profesionales deben ser competentes específicamente en esta área, ¿no? De trabajo con adicciones. Y también la familia, la sociedad, ¿no? El apoyo social es importantísimo. El tabaco es una droga legal. Concluimos que genera una adicción bioquímica en el organismo, pero también genera una adicción psicológica, de manera que crea comportamientos obsesivos, ¿no? Por ejemplo, les decía, ¿no? Muchos han buscado en el cigarrillo electrónico una alternativa para no fumar con el cigarrillo tradicional. No obstante, al fumar el cigarrillo electrónico puede despertar en muchos este comportamiento compulsivo, ¿no? Obsesivo, de inhalar, exhalar y expulsar todo eso, esos componentes y sobre todo el aroma, ¿no? Dentro del mismo. Y bueno, es un tema para mucho más extenso y por eso las comparto aquí. Busquen ustedes, por ustedes mismos, ¿no? La industria del tabaco. Hay documentales muy buenos. El primero que ven en pantalla es muy bueno. Yo también lo he visto. Y por eso les digo, ¿no? Mientras más sepamos que el enemigo se disfraza, ¿no? El enemigo se disfraza, es decir, el tabaco no socialmente no es reprobable, ¿no? Como otras drogas, si lo son. Es al contrario, se encuentra pues como en modelos de belleza, modelos de inteligencia, modelos de superación, de éxito. Aún se difunde esa imagen. Pero hay una industria detrás de esto, ¿no? Hay una industria oscura que no le importa la salud, mucho menos la vida de las personas, ni la vida ni la salud, simplemente llenar sus bolsillos. En décadas pues, del siglo pasado han sobornado y pagado a científicos, a médicos, profesionales de la salud, y etcétera, pero no han podido, ¿no? Cada vez que la ciencia da un paso acertado, la verdad sale a la luz, ¿no? La mentira tiene patas cortas, pero bueno, hoy en día sabemos que el problema no ha disminuido, existe todavía y es responsabilidad de todos poder capacitarnos para poder conocer este tipo de fenómenos que hoy en día son comunes en nuestra sociedad. Así que de esta manera concluimos la charla de hoy. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciado Fernando. Muy buena ponencia.
También agradecemos a los asistentes el día de hoy y esperamos contar con ustedes hasta una próxima oportunidad. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.